Noticias de Caldas. Cordial bienvenida, feliz día para todos nuestros oyentes sintonizados a esta hora con noticias de Caldas y noticias de Colombia, lunes a viernes 12 del mediodía a 1 de la tarde en Angular. Felices de poderlos acompañar en este jueves 10 de octubre del año 2024. Saludamos a todos los oyentes en los diferentes municipios del departamento, algunos nos escuchan en Radio 97.2, otros más lo hacen también en Colombia y en el resto del mundo, a través de www.angularestereo.com. Ahora tenemos una adicional y es que ustedes nos pueden escuchar, ver en vivo y en directo o en la retransmisión a través del canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como Angular Estéreo, dele un clic, dele un me gusta para que nos pueda seguir y estar al pendiente de cada una de nuestras emisiones. En la gerencia, Oscar Eduardo Montechica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Nos vamos de inmediato a los titulares más destacados para nuestra emisión de noticias de hoy. Esta emisión es la número 146 de este año 2024. Movilidad implementa sistemas automáticos en Manizales de seguimiento y de sanción de tránsito SAST para la seguridad vial. Mucha atención, le contamos cuáles son los puntos. Semana de receso escolar en Caldas, seguridad, prevención, apoyo psicosocial es la estrategia integral de todas las autoridades. Y hay una invitación muy importante de la UPA y de la Alcaldía de Manizales, y es que se está buscando una familia para Linda. Linda es una perrita que tiene ya unos 12 años de edad y necesita el cariño, necesita pasar su vejez en un muy buen hogar. 19 de octubre, conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Capturada en la Dorada Caldas La Rola, reincidente por el delito de tráfico de estupefacientes. Se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Son las palabras exactas el día martes 8 de octubre del presidente, del jefe de Estado de Colombia, del presidente Gustavo Petro. De estos temas y de otro más vamos a hablar aquí en Noticias de Caldas y de Colombia. Les agradecemos enormemente por estar en sintonía, por preferirnos, por confiar en nuestra información. Que digas que este sol es pa' negro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo. Información que nos llega desde la parte económica. Tenemos que decirles a ustedes que el precio del dólar en Colombia para este jueves 10 de octubre del año 2024 continúa a la baja, se encuentra en 4.233 pesos. El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.940 y lo venden en 4.070. Ahora nos vamos a nuestro boletín de la Federación Nacional de Cafeteros, que nos está indicando que la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná se encuentra para hoy en 2.125.375 pesos. Noticias de Caldas. Con la mejor información. El boletín que nos llega desde la Aeronáutica Civil de Colombia nos está indicando que la ciudad de Manizales, aeropuerto La Nubia, no nos aparece información en este momento. 19 grados centígrados en la ciudad de Manizales, hace un poco de frío en la capital de Caldas. De allí nos vamos de inmediato hacia Pereira, en el aeropuerto Matecaña, con chubascos adyacentes, algo de lluvia, presencia y una temperatura de 24 grados centígrados. Terminamos el recorrido en Quindío, nos vamos directo hacia Armenia, donde la temperatura a esta hora es muy agradable, es de 25 grados, tienen chubascos adyacentes, también la lluvia hace presencia en este momento en Quindío. Cerremos entonces con Bogotá, temperatura muy baja en Bogotá, 17 grados, mayormente nublado
hasta el momento no nos presenta inconveniente alguno para los vuelos desde ese aeropuerto importante de nuestro país. Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos con mayores índices de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años asociados a la desnutrición. Con tu ayuda reduciremos la desnutrición infantil en Colombia. Gracias a este alimento terapéutico lleno de vitaminas y nutrientes. Toma acción contra la desnutrición ahora. Dona ya a UNICEF. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Este próximo 19 de octubre, mucha atención, porque se va a celebrar en toda Colombia y en el mundo entero, se estará realizando la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una lucha importante que se viene entregando desde hace muchos, pero muchísimos años. Es un llamado a todas las mujeres de nuestro país y a las del mundo para que se cuiden mucho, para que se hagan su autoexamen. Las mujeres en el correr del tiempo han venido aprendiendo desde los profesionales, desde programas de radio, televisión y medios de comunicación, cómo se puede realizar esa autoevaluación en los senos para evitar un cáncer de mama que ya muy avanzado pues no tendría solución alguna. Según el Ministerio de Salud de Protección Social, se considera la primera causa de enfermedad y de muerte por el cáncer entre las mujeres en Colombia. Para Manizales, por ejemplo, en el año 2022, el tumor maligno de la mama ocupó el tercer lugar en la ciudad, con un total de 43 mujeres muertas, y para el año 2023 ocupó el cuarto lugar, con un total, una pequeña disminución, 2 mujeres que dejaron de fallecer, pero el resultado para el año 2023 es de 41 mujeres que fallecen por cáncer de mama. En muchas de estas ocasiones es porque las mujeres o no realizan su autoexamen o no acuden rápidamente a los médicos cuando sienten un síntoma, una masa, algo extraño en uno de los senos o en los dos, donde se debe tener muchísimo cuidado por la salud. Así que hay una invitación muy importante para este próximo 19 de octubre, cuando se estará conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una fecha para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado de esta enfermedad que afecta a millones de mujeres y también a hombres. Mucho cuidado. Los hombres también deben hacer un autoexamen importante en esa parte de su cuerpo. Es que este caso no es solamente de las mujeres. Hoy se ha detectado que, si no en una gran mayoría, pero sí se tiene una estadística donde los hombres también hacen parte de esta enfermedad. Desde la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Manizales se hace un llamado importante a todas las mujeres para que se realicen los exámenes de detección temprana, el examen clínico de la mama a partir de los 40 años, que es en mujeres con síntomas, y mamografía a partir de los 50 años de edad. Hay que recordar que el autoexamen de mama es fundamental para el conocimiento del cuerpo y solo para que permita identificar un cambio que alerte a consultar a un médico, a un especialista que generalmente pues desarrolla unas acciones para la atención integral de las mujeres o de los hombres si es el caso, y la generación de información para una mejor toma de decisiones por parte de distintos tipos en la salud. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial. Sin embargo, la detección temprana aumenta considerablemente, dicen los especialistas, las probabilidades de un tratamiento exitoso para las mujeres. La invitación es a toda la comunidad para que participe activamente en las diferentes actividades programadas para el 19 de octubre y para que se unan también a la lucha global
contra el cáncer de mama. Es una lucha que no se puede dejar de lado y la que hay que afrontar y enfrentar siempre. Con la mejor información. Nos ha llegado una información desde la Contraloría General del municipio de Manizales, donde indica que ha iniciado una actuación especial de fiscalización en relación con las obras del bulevar de la calle 19 en esa ciudad. Esto en respuesta a unas denuncias ciudadanas, a unas comunicaciones recibidas que apuntan a una posible afectación del interés, la moralidad administrativa y el patrimonio público. La actuación especial de fiscalización es un mecanismo de control fiscal de rápida intervención diseñado para evaluar de una manera muy breve, expedita si así se quiere, la situación que puede tener una connotación fiscal. Ese proceso se ha activado entonces desde la Contraloría General del municipio de Manizales para evaluar los contratos relacionados con la construcción de ciclorrutas, de bulevares y el mejoramiento del espacio público de la ciudad de Manizales, auditando los ítems relacionados con la cantidad y calidad de obras entregadas, el componente eléctrico y el ornato de la misma, las etapas contractuales o contractual y postcontractual de ese contrato serán revisadas minuciosamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas con los ciudadanos y con todas las entidades. Los contratos sujetos a la revisión son, por ejemplo, la construcción de la ciclorruta de bulevares y mejoramiento de espacio público, estos llevados en la calle 19, con carrera 9 en la ciudad de Manizales, muy cercanos a la universidad de esa ciudad, Universidad de Manizales. También un contrato de 2022, que es la construcción de ciclorruta, bulevares, mejoramiento de espacio público, esto en el bulevar de la avenida Bernardo Arango, en la carrera 13, que queda muy cercano al supermercado Mercaldas de ese sector. Otro más es una interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de la ciclorruta, bulevares, mejoramiento del espacio en la calle 19, cerca a la Universidad de Manizales. Esos son los contratos que va a evaluar entonces la Contraloría General del municipio de la ciudad de Manizales. Evaluará en sí y en pocas palabras todo lo que tiene que ver con el bulevar de la calle 19, que ha generado unas obras muy buenas en ese espacio. Se ve una gran diferencia del trabajo de las obras realizadas hasta el momento en ese lugar. Vamos a esperar a ver en qué termina entonces esta investigación de la Contraloría y estaremos pendientes para contarle a usted, amable oyente, lo que allí suceda. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. El conflicto armado en Colombia ha dejado una profunda marca en el camino hacia la reparación de las víctimas, con casos emblemáticos que evidencian, por supuesto, la corrupción y la impunidad en el proceso. Uno de esos casos es el del excongresista Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aún ocupa un apartamento de lujo en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín, a pesar de las órdenes judiciales de desalojo para destinar ese inmueble a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Mario Uribe Escobar fue condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, un caso que revela las profundas conexiones entre política y paramilitarismo en el país, que fueron denunciadas en cantidades en una época de nuestro país. Este apartamento que ocupa actualmente Mario Uribe, con una extensión de 342 metros cuadrados, incluye también cuarto alcoba, 4 alcobas, baño privado, biblioteca, salón, gimnasio, piscina, y está valuado en unos 1.500 millones de pesos.
Originalmente fue entregado por el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, como parte de un proceso de justicia y paz con el gobierno del bloque Héroes de Granada para el Fondo de Reparación de Víctimas de Conflicto Armado. O sea, este apartamento de 1.500 millones que se encuentra en el Poblado no fue entregado a Mario Uribe, al parapolítico, fue entregado exactamente a las víctimas del conflicto armado, a las personas que han sufrido la violencia en este país, pero en este momento lo tiene Mario Uribe en su poder. Tendrá la autoridad que entrar y llegar hasta el Poblado y sacar a este señor de allí porque el apartamento lo requieren. No sé si para venderlo o para entregárselo a una de las víctimas del conflicto en Colombia. Lo cierto es que el inmueble fue comprado por Mario Uribe en 700 millones de pesos a Juan Carlos El Tuzo Sierra, quien testificó que parte del pago nunca fue realizado. Esto quiere decir, nunca le pagó, Mario Uribe nunca pagó esa plata, esos 700 millones de ese apartamento. Esa transacción además tenía vínculos con dinero ilícito proveniente del narcotráfico, lo que agrava mucho más la situación de quien tiene el apartamento y sobre la propiedad también. A pesar de una orden judicial que fue emitida el 28 de noviembre del año 2019 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, que dictaba el embargo del apartamento y la posterior ejecución del secuestro de ese inmueble por parte del Fondo de Reparación de Víctimas, el 17 de febrero del año 2020, la familia de Uribe ha hecho caso omiso y no ha desocupado el inmueble. Además, otro inmueble relacionado con Uribe está ubicado en Andes, Antioquia. Estamos hablando de Mario Uribe, para hacer claridad. Es el primo hermano de el expresidente Uribe Vélez, pero este caso es de Mario Uribe, del primo. Lo cierto es que hay otro más ubicado en los Andes, en Antioquia. También fue objeto de un embargo el 18 de enero del año 2021. Vamos a seguir muy pendientes qué sucede con este proceso, porque ese apartamento de 1.500 millones efectivamente debe ser entregado a las autoridades, así lo están reclamando, para poder ser entregado también a las personas que sufrieron el conflicto armado en nuestro país. Esperaremos, seguiremos pendientes y les contaremos cualquier movimiento que se pueda tener en torno a este tema. Lo cierto es que en el total, el valor de las indemnizaciones a las víctimas se estima en este momento en 3.5 billones de pesos, pero más de 500.000 millones de pesos permanecen bloqueados debido a ocupaciones no autorizadas o apropiaciones indebidas de los bienes que se tienen que entregar. El propio ex jefe paramilitar de Colombia, Salvatore Mancuso, ha denunciado que unas 400 propiedades que él entregó desde el año 2006 aún no han sido incluidas en el listado oficial de reparación a las víctimas, lo que complica mucho más la situación, sin duda alguna, de lo que viene pasando en torno a este proceso de reparación, no repetición y solicitar perdón a través de esos ex jefes paramilitares en Colombia, pues a las víctimas, a las personas que afectaron, e indemnizarlos. Por eso se están buscando las propiedades de esos paramilitares que se las quitaron a la fuerza a muchas personas en Colombia para ser nuevamente distribuidas y entregadas a quienes pertenecen. Seguiremos muy pendientes de lo que suceda con esta información y le contaremos a usted. Psst, oye, cierra la llave, apaga la luz, desconéctalo, no desperdicies. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. Con la mejor información. No podemos ser ajenos a lo que viene pasando en Colombia, en el país, el tema del CNE con el presidente de Colombia, porque es un tema muy pero muy delicado. Ya hemos hablado varias veces aquí en Noticias de Caldas y de Colombia
sobre este tema, sobre lo delicado que es lo que está sucediendo en este momento, que se venía hurgando desde hacía mucho tiempo y que el propio presidente Petro ya lo había denunciado, sin que muchas entidades y otros le pusieran un mayor cuidado. Pues está empezando a suceder efectivamente lo que el presidente tanto advirtió en su momento. Ahora estamos enredados en un problema bien grave, bien delicado, pero los que más enredados están son los integrantes del CNE, de ese punto, ¿cómo lo decimos?, que hace parte de instituciones. Allí están integrados, ya lo habíamos indicado aquí, el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral de Colombia, está integrado por políticos que no pudieron ganar, por ejemplo, no pudieron llegar al Senado, no pudieron llegar a la Cámara y buscan, a través de los mecanismos, poder llegar entonces finalmente al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral está integrado por políticos de Colombia. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que el CNE es un punto administrativo, no judicial. Empecemos a aclarar desde aquí las palabras. Es administrativo, está integrado por políticos y eso hace que sea un punto administrativo político. Desde allí, lo que puede salir normalmente son pues llamados políticos, ¿cierto? Desde el papel. Lo cierto es que los integrantes controversiales del CNE lideran las investigaciones contra el propio presidente de Colombia. Y decimos controversiales porque por lo menos 2 de ellos han sido investigados. Hay uno que tiene una investigación actualmente por el caso que rodea al hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. La investigación que enfrenta entonces el presidente Gustavo Petro sobre la financiación de su campaña presidencial en el año 2022 ha cobrado una relevancia no solo por el contenido, sino por quienes la están liderando. 2 magistrados con pasados polémicos y con acusaciones de corrupción se encuentran entonces al frente del proceso, lo que ha generado una gran controversia en el escenario político de Colombia. Uno de ellos, por ejemplo, es César Lorduy, que hasta hace muy poco fue senador de la República. Hoy es el presidente del Consejo Nacional Electoral y fue elegido para el periodo 2022-2026. Representando este político César Lorduy a Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Lorduy, cercano es muy cercano también a los influyentes Clan Char de Barranquilla. Ha sido criticado no solo por la afinidad política, sino también por el pasado turbio. Se dice que en 1979 fue acusado de un presunto homicidio tras disparar a una joven, aunque el caso fue cerrado por vencimientos de términos, pues hasta allí llegó ese proceso. En el año 2023 fue denunciado por acoso, presunto acoso sexual y presunta corrupción, acusaciones que han manchado la imagen de Lorduy, el hoy presidente político del Consejo Nacional Electoral. Por el otro lado, nos encontramos con Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático. También tiene un historial polémico en la política. Prada ha sido investigado por presunta manipulación de testigos en el caso del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, a quien habría ayudado presuntamente a contactar a testigos claves para que cambiaran su testimonio. A pesar de los esfuerzos de la defensa, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país decidió entonces mantener en firme, y así se mantiene hasta el momento, el juicio contra Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, que hoy es un integrante del CNE que está investigando al presidente Gustavo Petro, y que a su vez Álvaro Hernán Prada fue o es quien está upando e impulsando la investigación contra el jefe
del Estado colombiano. Ambos magistrados tienen un pasado cuestionable, son los encargados de investigar al propio presidente de Colombia, lo que ha generado entonces muy fuertes críticas, suspicacia entre la objetividad y lo limpio que se pueda llevar ese proceso en contra del presidente, teniendo en cuenta que uno de ellos, el integrante del Centro Democrático, a través de sus redes sociales ha expresado varios desacuerdos con el presidente Petro desde hace mucho tiempo. Esta situación lo que está planteando es un panorama muy complejo en la política colombiana, delicado, donde las investigaciones sobre la transparencia electoral se ven empañadas por los antecedentes de quienes deberían garantizar esa transparencia. Pero sucede que dos de los integrantes, uno de ellos que impulsa la investigación, pues están siendo investigados actualmente. Álvaro Hernán Prada tiene una investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia en el caso del hoy acusado Uribe Vélez. No todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral están de acuerdo con el proceso que se está realizando en este momento en contra del presidente Petro. Y lo que ha sucedido el día martes, cuando se conoce esa decisión del CNE, esta entidad que es administrativa, no judicial, mucho cuidado, administrativa, la integran políticos. Desde allí se manejan temas políticos. No podemos decir que es judicial porque una entidad judicial solamente la integran magistrados, gente dedicada solamente a las leyes en Colombia. Por eso hablamos de una entidad administrativa que no puede, según los entendidos en la materia en Colombia, en nuestras leyes, una entidad administrativa no puede pisotear el fuero del presidente de la República de Colombia. Ese fuero se tiene que respetar. En este caso no se está respetando porque no solamente han abierto la investigación a la campaña política, que lo podían hacer, según los entendidos, pasó ya el plazo, se vencieron los términos para haber podido iniciar una investigación contra la campaña del presidente, sino que tenemos un punto más delicado aún, es que han abierto una investigación contra el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Y esto hace mucho más delicado este caso. Muchos abogados importantes de Colombia, entre ellos algunos abogados de derecha del uribismo, han indicado que allí se podría estar cometiendo un prevaricato por parte de los integrantes del Consejo Nacional Electoral contra el presidente al pasar y pisotear el fuero constitucional que le entrega la ley en Colombia en el momento en que él asume la banda presidencial. Una de las integrantes del Consejo Nacional Electoral votó en contra. Dos de las mujeres que integran este consejo votaron en contra. Ellas dicen y argumentan que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente de nuestro país. Escuchamos a Alba Lucía Velázquez, que ha manifestado el desacuerdo con lo sucedido el día martes. Mi postura respecto de la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral, respecto de si debemos o no debemos investigar al presidente, ha sido clarísima. Yo no estoy de acuerdo, manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia y me mantengo en esa postura. Las autoridades competentes para conocer la investigación del señor presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y si hubiesen las razones jurídicas, el Senado sería quien le impondría la sanción. No, pues por ahora hay que esperar que los ponentes sigan el proceso de investigación y al final ellos tomen la decisión que consideren pertinente de acuerdo a lo que han investigado, de acuerdo a las pruebas que están en el expediente y también de acuerdo a lo que los apoderados o los defensores de las partes procesales aporten al proceso. En este tema, todo el mundo está hablando muchísimo. Claro, la gente que está en contra del actual presidente de Colombia incluye a ciudadanos, a políticos, a la oposición, a empresarios, si así se quiere, y a otra mucha cantidad de personas del país. Otros hablan a favor. Quienes votaron por él, 11 millones, más de 11 millones de ciudadanos,
algunos políticos del contexto, algunos empresarios que también hacen parte del apoyo al presidente de nuestro país. Pero yo creo que lo más importante y lo que tiene que suceder en Colombia es que, sin importar el color, la bandera, el gusto político, todos se unan para hacer respetar la democracia de Colombia. Y la democracia de Colombia hay que hacerla respetar porque se está pasando y se está pisoteando el fuero de la institucionalidad. Cuando hablamos de esa parte institucional, estamos hablando de cualquier presidente que pueda llegar a la República de nuestro país, a la Casa de Nariño. Entonces, de ahora en adelante, van a pisar su fuero, que se lo entrega la ley en el país, y no lo van a respetar algunos políticos de turno. Por eso hay que hacer un llamado muy importante a la democracia. Defender la democracia no es defender especialmente a un político o a un grupo político. Defender la democracia es defender nuestra ley, nuestra Constitución de 1991. El presidente que ganó debe estar allí con todas las garantías que la ley le tiene que entregar, entre ellas su fuero presidencial. El fuero presidencial es especial y sirve para darle garantías a la independencia, a la autonomía y funcionamiento ordenado de los órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por ese fuero. Por eso el presidente actual y todos los presidentes después hacia atrás, todos los presidentes atrás han tenido su fuero presidencial, porque es una orden en nuestras leyes de Colombia. Es una especie de protección para que pueda trabajar bien el presidente que en ese momento esté en la Casa de Nariño. Porque, como bien se sabe, cuando llega un presidente, sin importar de qué grupo político sea, pues empieza a recibir ataques de todo lado. Tiene algo que estar allí presente para que lo blinde de muchos de ellos. No lo hace irresistible a las leyes de Colombia, no, pero sí lo blinda en muchos otros puntos donde debe estar blindado para que pueda realizar un buen trabajo, para que no se torpedee todo lo que pueda realizar. Y ese fuero ha sido pisado por esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Algunos tratan de hacerlo ver desde esos medios hegemónicos de Bogotá que únicamente la investigación es de la campaña. No, eso es una mentira. Decir eso es mentirle a los oyentes, a los televidentes y a los lectores. Muy claro está en el texto leído por el señor Lorduy, ex senador de Colombia. Fue leído claramente y allí entregaron el nombre del presidente de Colombia, del presidente Gustavo Petro, a quien no pueden investigar. Por eso, el propio presidente Petro indicó el pasado martes que estaba rota, que habían pasado por encima del fuero. Palabras textuales: hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución de 1991. Hoy se ha dado el primer paso a un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional. Son palabras del presidente Gustavo Petro, y eso hace que sea muy pero muy delicado para el país y para nuestra democracia. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Son las palabras textuales del presidente, pero él continúa y sigue allí hablando sobre lo ocurrido. También indicó que los cargos que se realizan a través del CNE son infundados y por eso solicitó
directamente en esa alocución de esta semana, que se presente y que sea público el expediente que tiene en su poder en el Congreso de la República, en la sala de acusaciones, que sería efectivamente la que realmente puede investigar al presidente de Colombia. Ahí sí lo puede investigar esa sala de acusaciones del Congreso de la República. Aquí está lo que dijo el mandatario. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados. Y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Pero tenemos que ir más lejos con este tema. Sucede que el presidente Gustavo Petro también indicó que hay 5 principales acusaciones que le hacen desde esa entidad administrativa, CNE, que no es judicial, que no tiene nada que ver con las leyes, y ha expuesto 5 puntos muy importantes sobre el tema. 1. Son supuestos aportes de la USO y de FECODE. 2. Supuestos pagos de testigos electorales que no corresponden a gastos de campaña. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna. En el 4, indica él que los magistrados del CNE confunden y manipulan los permisos de vuelos realizados en la campaña de el hoy presidente. Y en el punto 5, ha hablado también el jefe de Estado del evento del triunfo electoral que se realizó finalmente, ya terminada la campaña, las elecciones en Colombia, en el Movistar Arena de Bogotá. Habló también, y varias voces hemos escuchado durante todos estos días hablando de este tema, que yo creo que es el tema más importante y el que más nos debe preocupar a los colombianos en este momento. No les digo que nos debe preocupar exactamente por un político, por nuestra democracia, porque no se le puede retirar de la noche a la mañana y pasar por encima, pisotear el fuero del presidente, llámese como se llame, sea quien sea el presidente, sin importarnos el color del partido, la bandera del partido. Ese fuero se tiene que respetar, porque así lo dice la ley colombiana. Dentro de todas las voces, he querido traer una voz que hace parte ya de la independencia, que está lejos, muy lejos, un hombre de derecha de Colombia, un abogado destacado también del país, se llama Iván Cancino, ha militado mucho en el Centro Democrático, es muy cercano a ese grupo político y es de derecha, pero esto no hace que tengamos que decir que no es un buen abogado. Tenemos que decir la verdad, es un gran abogado en Colombia,
muy reconocido, de renombre en nuestro país, y se llama Iván Cancino. ¿Qué dice este abogado que está lejos de ser cercano al gobierno actual? Muy pero muy lejos. El pensamiento de este abogado es muy diferente al actual gobierno de Colombia. ¿Qué dice este abogado sobre lo que sucedió con el CNE y el proceso que le han abierto al presidente de Colombia con mucha gravedad en nuestro país? Presidencial, ahora el debate va a ser si le violaron o no garantías al presidente Gustavo Petro. La Comisión de Acusaciones es la única entidad competente para investigar al presidente de la República en ejercicio en temas disciplinarios, sancionatorios, penales y fiscales. Hay otros temas menores en los cuales uno no podría exigir que se respetara ese fuero. Le pongo ejemplos claros. Si el presidente de la República en su apartamento pone el sonido muy alto, pues yo creo que puede venir la policía de manera decente a decirle a su jefe, bájele un poco el volumen. Pero estos temas de trascendencia, donde hay un fuero protegido, no deberían haberse hecho. El Consejo Nacional Electoral en su comunicado es muy claro. Dice que se investigará formalmente a la campaña representada por el ciudadano candidato Gustavo Petro. Y 2 párrafos más abajo dice, se le endilgan al candidato. ¿Quién era el candidato? El ciudadano Petro. Pero es que ese ciudadano hoy es el presidente de la República. Y lo dije en otros medios de comunicación que también tuvieron de invitarme. Aquí lo que va a pasar, y ya lo vi, lo dije antes de que el presidente lo dijera, acudir al balcón, al respeto del voto popular, y obviamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, en mi concepto, va a tutelar los derechos del presidente de la República, y eso va a tirar al traste toda la investigación, porque lo que le pase a uno de los involucrados afectará a la totalidad de los... Entonces, no era la manera, tenían que haber compulsado copias, no referirse al presidente de la República en ejercicio. Yo respeto mucho las instituciones, no creo en golpes de Estado jurídicos. Uno no puede decir que las cortes están hechas para tumbar a un presidente, no hacen una interpretación de la ley que desde mi punto de vista es equivocada y violatoria de la Constitución. Lo que ha dicho el abogado Iván Cancino es que ahora al presidente de Colombia y a sus abogados les corresponde visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que desde allí esos magistrados de esa corte tutelen lo que ha sucedido en Colombia y detengan toda la investigación. Aclara el abogado Iván Cancino. Al realizar ese proceso, la Corte Internacional Interamericana de Derechos inmediatamente tumba todo, no solamente la investigación que no se puede realizar contra el presidente, sino que todo cae, todo el proceso se tendría que archivar. Por eso, el abogado Iván Cancino dice que el proceso está mal hecho, que las personas que integran el Consejo Nacional Electoral no habían nunca podido emitir esa decisión en contra del presidente de Colombia. Está mal hecho, es un proceso que no tiene pies ni cabeza y que, ya definiéndolo, en esa parte final tenemos que decir que es un proceso político con sabor político, de pronto con alguna rencilla política, y que está dirigido por algunos políticos que integran una entidad que es administrativa que se llama CNE. Esta discusión está amplia y continuará en el país porque la democracia se debe hacer respetar. Todos la tenemos que hacer respetar sin importarnos cuál sea el pensamiento que cada uno de nosotros tengamos en la parte política. Noticias de Caldas, noticias de Colombia a esta hora para todos nuestros oyentes. Estas notas nos indican que tenemos noticia judicial a esta hora. Nos vamos directamente hacia La Dorada, Caldas. ¿Qué noticia tenemos de La Dorada, Caldas? En este momento fue capturada en el puerto caldense La Rola, es reincidente en el delito de tráfico de estupefacientes. A pesar de gozar de un beneficio de prisión domiciliaria, esta mujer continuaba delinquiendo desde la residencia. Fue entonces finalmente, por un proceso realizado por la policía, por la SIJIN y otras entidades y organismos, que pudieron
dar nuevamente con el paradero de la Rola, que fue enviada a la cárcel, esta mujer de 47 años que reincide nuevamente en el delito. La historia completa nos la cuenta la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, la comandante del Departamento de Policía Caldas. En un operativo coordinado con la Fiscalía, capturó a una mujer conocida como La Rola, de 47 años, en el municipio de La Dorada, quien es reincidente en el delito de tráfico de estupefacientes. A pesar de tener prisión domiciliaria, continúa delinquiendo desde su residencia en el sector prosocial, afectando la seguridad de los barrios El Cortijo y Las Delicias. El operativo, liderado por la Seccional de Investigación Criminal, SIGIN, apoyado por inteligencia y patrullas de vigilancia, se enmarca dentro de la estrategia de lucha frontal contra el microtráfico, priorizando la seguridad y convivencia ciudadana. Tras su captura, La Rola fue dejada a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes le revocaron la medida de prisión domiciliaria, enviándola a un centro carcelario. Cabe resaltar que en el 2024 la policía en Caldas ha capturado a 2.194 personas por tráfico de estupefacientes, un 14% más que el año anterior. Estos resultados demuestran el compromiso inquebrantable de la policía para desarticular redes criminales y proteger a la comunidad caldense. La Policía Nacional, patrimonio de los colombianos, reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y seguirá desplegando operativos que permitan desarticular redes criminales que afecten la tranquilidad de los caldenses. Además, invita a la ciudadanía a colaborar denunciando expendios y expendedores de drogas a través de la línea contra el crimen 314-358-7212 o a través del número 123 o el número único de la patrulla de vigilancia. Con la mejor información. Y en nuestro cierre de noticias de Caldas y de Colombia, les tengo que hacer una invitación muy importante, y es que se está buscando en Manizales una familia para Linda. Ella se llama así. La UPA, que es la Unidad de Protección Animal, está en la búsqueda de una muy buena familia para que esta perrita ya de edad pueda tener un buen término de vida. Tras ser abandonada, la perrita ha pasado la mayor parte de su vida en la Unidad de Protección Animal, y por eso desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales se emprendió en una campaña para conseguir un hogar y una familia con quienes compartir esos últimos años de vida de Linda. Ella salió en este momento de la UPA y fue llevada a otro lugar especial donde le van a enseñar algunas partes de comportamiento, van a mirar si ella está para adaptarse entre una familia, entre niños o solamente entre adultos. Harán un proceso especial con ella, que tiene 12 años de vida, ha pasado 9 años en la Unidad de Protección Animal, salió una vez adoptada, pero la regresaron nuevamente porque no se pudo acondicionar en ese lugar, y desde ese entonces llevan 9 años en la Unidad de Protección Animal sin que alguien la adopte. Aquí está la invitación desde la secretaria de Medio Ambiente, Jessica Queiroz, que a esta hora nos cuenta un poco de la historia de vida de Linda. Bueno, Linda es una perrita que desafortunadamente lleva 9 años en la Unidad de Protección Animal. Es una perrita que llegó hace tantos años y que solo una vez fue adoptada, pero no se pudo adaptar a su hogar y volvió a la Unidad de Protección Animal. Desde allí nunca volvió a encontrar hogar, y nosotros este año nos prometimos hacer todos los esfuerzos necesarios para que Linda pueda ir a un hogar donde pueda pasar sus últimos años. Linda aquí en la UPA lleva 9 años, pero cuando llegó tenía aproximadamente entre 2 y 3 años de vida, o sea que en el momento ya es una viejita de aproximadamente 12 años. Es una viejita que ya le cuesta un poco caminar, que ya se están deteriorando sus ojitos, que ya su boquita también está en mal estado, que ya pues tiene las condiciones propias de un viejito, y que claramente pues un albergue también sabemos que es difícil para un viejito poder estar aquí. Nosotros queremos tratar de que Linda encuentre un muy buen hogar y que pueda pasar sus últimos años de vida. Al ser una perrita que tanto tiempo ha estado en un albergue, pues es una perrita que se ha acostumbrado a tener precisamente unos comportamientos como de supervivencia dentro de una manada. Esos son los comportamientos naturales que son de los perritos en un albergue. Ellos solo tienen, digamos, a disposición 2 de sus recursos, que son la comida y el operario, la persona que esté pues con ellos limpiándolos, atendiéndolos. Entonces digamos que es una perrita que ha sido carente de muchas necesidades que podría tener y que le pueden dar en un hogar, y que claramente también ahorita
perrita en su vejez pues le puedan dar una atención mucho más personalizada. Esperamos que Linda encuentre un muy buen hogar porque lo necesita a su edad. Tiene 12 años y es mucha edad para un canino. Gracias por acompañarnos con Noticias de Caldas, Noticias de Colombia en Angular Estéreo 97.2, lunes a viernes, 12 del mediodía, 1 de la tarde. En la gerencia Oscar Eduardo Montechica, en la dirección quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. No se vayan, ya seguimos con más información y recuerde visitar nuestro canal Angular Estéreo en YouTube.